regreso para comentar un hecho absolutamente repudiable. Se trata de un sujeto, se ha convertido en delincuente, pero al punto incluso de acuchillar a una de sus víctimas. Con total frialdad y sin temor a nada, este delincuente amenaza con un enorme cuchillo a estos dos hombres, todo con tal de robarles. El ampón logra apuñalar a uno de ellos a la altura del abdomen y el pecho. Por ello, la otra víctima ruega porque no lo ataque. El chico quería suceder es algo extremo, ya, pero siempre para asaltarlo, para robarlo. Es todo el día. El malhechor le quita todo lo que puede al hombre que se mantiene de pie, sin piedad o contemplación alguna. También rebusca sus bolsillos y se hace con sus pertenencias. Desde la cuadra 2 de Manuel Prado, en Caraballo, los vecinos de la zona indican que la violencia de este calibre, en lo que robos respecta, se ha vuelto de lo más común en la zona. La gente ya no tiene corazón, ya no tiene sangre ahorita. ¿No? La gente no tiene sangre, no tiene corazón. La maldad cada vez aumenta más. Sí roban acá a partir, como es silencio en la noche, roban a veces en la noche. En las imágenes de esta cámara de vigilancia se logra ver que ya cuando este delincuente concreta el robo, aparece un tercer personaje intentando detener al ladrón. No obstante, este termina huyendo. Frialdad y ferocidad para perpetrar robos. Los moradores de esta parte de Lima Norte ya no quieren salir de sus casas por temor a ser acuchillados en el intento por querer robarles. Vamos a ver ahora imágenes que tenemos de lo que ha ocurrido esta madrugada con el bus de Armonía 10 que ha sido gravemente atentado nuevamente. Vamos a ver estas imágenes exclusivas. Información de último minuto, lo que estamos viendo en estos instantes, imágenes del preciso instante del atentado al bus de Armonía 10 de Walter Lozada. La detonación de este artefacto explosivo ocurrió en Trujillo cuando la agrupación se estaba presentando en una discoteca y, Alfonso, se ve claramente el instante de la detonación, que sin duda, una vez más, deja, ¿no?, en zozobra no solamente a la ciudadanía en el norte de nuestro país, sino también a todas las agrupaciones musicales. Es realmente lamentable, ¿no?, lo que estamos viendo en pantalla y que definitivamente causa temor para la industria completa, ¿no?, para la escena musical artística del Perú, que vive constantemente afligida y atemorizada por este tipo de situaciones realmente adversas, ¿no? No debería esto ocurrir en ninguna parte del mundo. Sin embargo, acá quizá pareciera que ya lo estamos normalizando, ¿no? Y eso es lo gravemente preocupante. Se trata de imágenes de los exteriores de la discoteca Monasterio en Trujillo, donde se estaba presentando Armonía 10. Esto ha ocurrido hace algunas horas, nada más, alrededor de las 2 de la mañana en la urbanización Los Jardines del Golf en Trujillo. Claro, todos alertados por esta fuerte explosión que lo que ha hecho por el momento es hacer los daños materiales que ya estamos viendo, pero por suerte ninguna persona herida, ¿no?, resultado de gravedad de esta detonación. Vamos con un enlace en vivo en estos momentos con nuestro corresponsal Alejandro Quispe, que ya está en la zona. Alejandro, te escuchamos. Alejandro, ¿tenemos comunicación? Sí. Sí, en horas de la mañana ha ocurrido un nuevo atentado en la ciudad de Trujillo. Exactamente nos encontramos en el distrito de Víctor Narco Herrera, en la organización Los Jardines de Golf, en las intersecciones de la avenida El Golf con César Vallejo. En imágenes podemos observar, compañeras, que este atentado ocurrido con carga explosiva, se presume con dinamita, ha sido en los exteriores de esa discoteca Monasterio. Vemos en imágenes uno de los forados que ha dejado parte de esta que ha ocurrido cerca de las 2:30 de la madrugada. Y vemos efectivamente al bus de Armonía 10 de Walter Lozada, en el cual ha sido
afectados esta violenta explosión, este violento atentado ocurrido. Afortunadamente, compañeras, no se reportan heridos hasta el momento porque los asistentes se encontraban en el interior de esta discoteca Monasterio. Hay que mencionar también, compañeras, que hace algunos días atrás también ocurrió otra explosión en esta misma discoteca, pero en esta oportunidad la Policía Nacional de Perú indicó de que esa explosión había sido por un tema de aire acondicionado, lo que llamó mucho la atención. Sin embargo, del día de hoy, en horas de la madrugada, ocurrió este atentado que se suma a la lista, lamentablemente, los cuales sucede en la ciudad de Trujillo, una ciudad en la cual es común, lamentablemente, tener estos atentados. Vamos a tratar de conversar, compañeros, con el conductor Carlos Otero, en el cual he estado presente durante este atentado. ¿Qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Willax Televisión. ¿Usted se encontraba presente durante este atentado con explosivos? Bueno, sí, nosotros somos los conductores de hoy, estábamos adentro del carro cantando mientras que ellos, los músicos, estaban ya en el evento haciendo su trabajo, ¿no? A las 2:30 escuchamos un resonante muy fuerte que el carro lo remeció todito. Nos hemos levantado pues asustados, ¿qué había pasado? Pues, y nos dimos con la sorpresa que había sido una dinamita que lo habían puesto abajo. ¿Se encontraron en el interior del sí, bus? no, estábamos arriba. Ajá. Pues a la hora de que nos hemos levantado, ya nos hemos encontrado con la sorpresa de que las bodegas de la explosión se han abierto todas y se han destrozado. Ahora, es el primer atentado que ustedes sufren. Han ocurrido también algunos incidentes anteriormente. El año pasado tuvimos un atentado, pero eso fue en Lima, pues, ¿no? Claro. Pero acá no hemos tenido ni llamadas, nada de que, bueno, nos digan que no vengan a Trujillo, nada de eso, pues, ¿no? ¿Han habido heridos hasta el momento? No, heridos no. Dicen que ha habido heridos afuera de la discoteca a la hora de la explosión, pero eso no me gusta. Listo, compañero. Entonces escuchamos parte de la versión de uno de los conductores que se encontraban en el interior de este bus de Armonía 10 de Walter Lozada. Afortunadamente no ha resultado herido. Sin embargo, la explosión ha sido muy fuerte porque ha sido escuchado en varias partes de la ciudad de Trujillo. Ha sido reportado en varios distritos de la ciudad de Trujillo. Vamos a enfocar parte de la parte posterior del bus para que ustedes mismos puedan observar qué parte de la bodega, es decir, la parte del primer piso de esta unidad ha quedado prácticamente destrozada, ¿no? Destrozada. Es lamentable, compañeras, porque estos atentados en la ciudad de Trujillo no se detienen a pesar de que se ha extendido una vez más el estado de emergencia en nuestra ciudad. Entonces, esta es la situación a esta hora de la mañana. Hay mucha preocupación en los alrededores. Para mencionar, compañeras, que donde nos encontramos es una zona de las más exclusivas de Trujillo, en la cual no es común no es común tener estos atentados, ¿no? Es como si los atentados ocurrieran en San Isidro, por ejemplo, en Lima, para tener una referencia, o en Miraflores. Los atentados en Trujillo se daban principalmente en las zonas periféricas, en distritos populosos de la ciudad. Sin embargo, últimamente se están presentando en las zonas ya residenciales, los cuales generan mucho temor por parte de la población. Así es, ¿no? La misma población está que pide, solicita seguridad. Tenemos un nuevo general en la libertad, compañera. Entonces, esta es la situación a esta hora de la mañana, en la cual genera mucha preocupación y, de cierta forma, temor entre la población. Y se inician las investigaciones, Alejandro, acerca de lo que ha ocurrido, cómo se deja este artefacto explosivo, porque lo que vemos en las imágenes es el instante ya de la detonación. Hay que ver qué ha ocurrido, momentos previos, y ya iniciar, ¿no?, este proceso que determine exactamente qué pasó. Todo el detalle, ¿no? Gracias, Alejandro. De la mañana con 1 minuto, vamos a dejar estos temas y hablamos del presidente José Gerí, porque no solamente dio a conocer a través de sus redes sociales, ¿no?, una especie de explicación de por qué él se encontraba comiendo en un chifa, bueno, una explicación más después de la que ya habíamos escuchado, sino que ahora sale a la luz un nuevo encuentro con el mismo empresario chino, pero esta vez en otra ubicación.
¿Por qué en el centro de Lima? ¿Y qué estaba pasando también que llama la atención? Lo vemos en la siguiente nota. Por ello tienen un presidente que camina, que rompe protocolos, que se detiene a saludar y a escuchar. Un nuevo encuentro no registrado en los portales públicos. Otra reunión secreta que pone al presidente José Gerí bajo los reflectores porque no ha sido transparente. Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él. Observe, es el jefe de Estado al lado de su amigo Johnny, el empresario Siguayán, esta vez en la tienda del hombre de negocios, en el Jirón Paruro 763. No va encapuchado, solo lleva lentes oscuros y la casaca con la que sale a realizar los operativos. Es más, aquí lo vemos ese mismo día, 6 de enero, antes en una actividad oficial. Y oh casualidad, también aparece la misma jovencita que saluda al empresario chino en la tienda. Ambos suben las escaleras hasta llegar al segundo piso. Es la tienda del hombre de negocios, Market Capón. Y quien las veces que he ido a su chifa o tienda de productos, ya sea solo o con sus trabajadores, siempre me han atendido de una manera cortés. Este no es un evento casual. Ese día la Municipalidad de Lima clausuró el local por realizar un giro distinto a lo autorizado. La tienda tenía permiso para venta al por menor, pero el empresario chino rompió las normas y se constató que se vendía al por mayor, por lo que fue sancionado. Es preciso señalar que ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él. Cuando nadie podía entrar por órdenes municipales, el presidente llegó y se le abrieron las puertas como si nada. Para él, las leyes no existían. Poco después, se le ve exaltado. ¿Qué coordinaciones hacía el mandatario que ocasionó que se ofusque y camine en círculos mientras habla por celular? Aquí el presidente no vino a conversar ni a cenar, pero tampoco a comprar. Es un encuentro cuestionable al que acudió cuando no se podía vender nada. Nos preguntamos, ¿cuántas reuniones más se realizaron fuera del control palaciego? Muchas más. ¿Qué duda nos cabe? Evidentemente hay una relación de amistad que el propio presidente José Gerí ha reconocido en algún momento, porque ha cambiado de versión varias veces. Pero lo señalado es que tiene este encuentro con alguien que conoce, dice, desde hace muchos años, que eso no se puede negar y que fue un encuentro primero para ciertas coordinaciones que no le correspondían como jefe de Estado, luego para ir a invitar a su seguridad un poco a querer cenar en este chifa. Pero encapuchado es lo que siempre va a ser cuestionado. Y esta nueva visita, ¿para qué? ¿Por qué? Justamente en este instante, ¿no? ¿Cuál era la necesidad de ir hacia este lugar? Nada queda claro. Y se pone cada vez más oscuro porque no es el único empresario chino con el que se ha reunido el presidente José Gerí. Recordemos que además es un personaje vinculado a ciertas negociaciones nada menos que con Nicanor Boluarte. Pero aparece otro personaje en escena. También empresario chino y también con serios cuestionamientos de por medio. Vamos a ver. Nunca he hecho comercio ilícito. No hubo necesidad de blanquear la madera. El ciudadano chino, en audiencia, que niega haber cometido negocios ilícitos, no es un hombre cualquiera. Según el Ministerio Público, es un empresario involucrado en una organización criminal denominada Los Hostiles de la Amazonía, una organización dedicada al tráfico ilegal de madera. El día del allanamiento, que fue más o menos a las 12 de la noche, se presentaron más de 30 efectivos, todo armado, incluso con metralleta. Para mí, como si fuera un delincuente peligroso. Pese a sus antecedentes y ser cuestionado por la justicia peruana, este empresario chino también llegó a Palacio de Gobierno. Solo entre diciembre de 2025 y enero de este año acudió 3 veces a la casa de Pizarro para ver
al mandatario José Gerí, pero fue acompañado del amigo Johnny, o también llamado Sigua Yang. Todas las empresas de mi gestión, como gerente, cumple con toda la legalidad de la ley, porque toda la madera que se saca es 100% legal. Lo increíble es que Jiwoo Jiaodong entró con una medida de arresto domiciliario por 24 meses que pesa sobre él desde el año 2024. Precisamente es esta audiencia del año 2022 en Madre de Dios donde se le acusa de comercializar ilegalmente madera por ser parte de una organización criminal. No tengo ninguna conducta inmoral, no tengo antecedentes penales. Al parecer, el presidente José Gerí tiene una estrecha relación con empresarios chinos. El 12 de diciembre de 2025 registra la primera visita en la era Gerí con el amigo Johnny. El 29 de diciembre, los dos vuelven a la casa de Pizarro y la reunión duró 3 horas. El 5 de enero, una vez más, quien los recibe es Ocampo Santos Joana. En cuanto a sobornar a funcionarios, simplemente digo que no es mi conducta. En el 2022, a este personaje chino se le impuso prisión preventiva, pero fue apelada y él inmediatamente cogió sus maletas y se fue el 18 de agosto de 2022 a Estados Unidos. Yo adquirí la nacionalidad peruana por matrimonio en el año 1985. Fuera del Perú, la prisión preventiva se reafirmó. En el 2024, cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario. Sin embargo, ni siquiera se ha cumplido el mandato judicial. ¿Qué hace reuniéndose el presidente José Gerí con personajes que están ya no solo altamente cuestionados y vinculados a temas por investigar, sino que tienen estos procesos en marcha? ¿Por qué existe una reunión que no es registrada de manera oficial? El presidente José Gerí ha intentado un poco explicar esta primera reunión que vimos en el Chifa, señalando que es un hombre de mucha actividad, que siempre está en la calle, que lo vamos a ver de todas las formas, con lentes, sin lentes, con capucha, sin capucha. Mejor escuchen lo que dijo en sus redes sociales. Admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado. No le quedó más que admitir su responsabilidad. Su cena post-Navidad con su amiguísimo Johnny, el empresario chino Sigua Yang, sigue trayéndole cola al presidente José Gerí Oré. En la última semana, el mandatario reflexionó ante la ola de críticas. Primero, hizo un mea culpa. Luego admitió el error y la madrugada del último domingo tuvo que agachar la cabeza y ofrecer las disculpas por su clandestina reunión, a la que fue encapuchado y con poca seguridad. Una de las cosas que aprendí en mi casa y que define mi personalidad es que hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento. Gerí aseguró que tras la cena no hubo ningún pedido. Mi salida a comer en el Chifa y en donde se aprovechó en conversar principalmente el tema de la futura celebración de la amistad Perú-China del 1 de febrero y cuyas reuniones posteriores además son de público conocimiento, no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza. Sin embargo, fue dando más detalles de la misteriosa reunión, que al local de San Borja no fue solo. También estaba un ministro de Estado. Es así que el 26 de diciembre, siendo feriado, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el Chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales. Y quien las veces que he ido a su chifa o tienda de productos, ya sea solo o con sus trabajadores,
siempre me han atendido de una manera cortés. Cuenta el jefe de Estado que desconocía de los vínculos que había entre Xi Guoyang y su antecesora Dina Boluarte, con quien viajó a China en el avión presidencial. Que ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros. Y además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él. Ante un posible llamado del Congreso, admitió que responderá sin dudar. Para tranquilidad de todos los que me ven, en las instancias que se me pide información o se me cite para seguir explicando ello, colaboraré como siempre, dando la cara sin esconderme, transparentando además las actividades mencionadas al inicio. Serán días cruciales para el presidente, pues desde el Parlamento aún evalúan presentar la moción de vacancia, ya que consideran que es un comportamiento grave de parte del mandatario. Nada puede justificar una reunión que no queda registrada a altas horas de la noche, en un día feriado, y el decir que no quería que alguien le saque fotografías. Todos sabemos que le encanta el protagonismo al presidente José Gerí. Entonces, querer pasar desapercibido no parece ser uno de sus fuertes en ningún momento. Y ahora lo que intenta es dar mayores explicaciones que no hacen más que parecer, ¿no?, un intento de auxilio ante las críticas que no ha podido parar desde el primer momento en el que quiso enfrentar a la prensa y decir: aquí no pasa nada, todo fue un malentendido. Pero como todo esto ha continuado, parece que intenta, ¿no?, tratar de desligar de temas irregulares que por supuesto se han colocado sobre la mesa y tendrá que responder ahora también en el Congreso de la República. Pero a eso se suma lo que sucede con su entorno más cercano, con algunas amistades, digamos, que han salido beneficiadas de su cercanía con el presidente José Gerí. El hombre detrás del presidente de la República, José Gerí, el que tiene en sus manos una millonaria licitación de más de 112 millones de soles. David Augusto Hernández Salazar es un funcionario público investigado, cuestionado, con sospechas permanentes y con poca luz encima, que se mueve por estas instalaciones. La Autoridad de Transporte Urbano, ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC. Lo destituí porque tenía en mis manos el informe de la Contraloría General de la República, donde el señor, lejos de anular un contrato irregular, un contrato plagado de corrupción, le dio continuidad. Se trata de una licitación para adquirir más de 16,000 cámaras de videovigilancia que serán instaladas dentro y fuera de 8,000 unidades de transporte público en Lima y Callao. Este concurso público de adquisición ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Ya se tuvo que anular el proceso una vez porque los participantes reportaron 580 observaciones en las bases, cuestionando la transparencia en el proceso. Ahora existe una nueva observación hecha a su despacho. El 12 de enero se ha registrado en mesa de partes de la ATU una nueva denuncia por irregularidades en el proceso. Aquí se habla de direccionamiento, se habla de un postor recurrente y de requisitos que solo le calzarían a determinados concursantes. Es la hora de David Augusto Hernández Salazar. La última palabra la tiene el hombre de confianza del actual inquilino de Palacio de Gobierno. Ya tenía cuestionamientos por los cuales se le retira del cargo. ¿Por qué insistía el presidente José Gerí en mantenerlo en una función que ya había sido cuestionada, de la que ya se había despedido? ¿Cuál es el interés de hacer que retorne hacia ese puesto? Porque es evidente que si llega y una de las primeras gestiones que realiza es que vuelva a su gestión anterior, entonces
hay un interés que no ha sabido explicar el presidente José Gerí, pero que ya había sido advertido por el exministro César Sandoval, que asegura ya había colocado las alertas necesarias sobre estos cuestionamientos. ¿Pero qué dijo exactamente? Vamos a verlo. Le comento, el señor Gerí llamó al premier cuando se entera que yo estaba removiendo al señor Hernández de la jefatura de ATU, y me llamó para consultarme si era verdad, y además para también informarme que Gerí, junto con averiguar, le había pedido si era posible no moverlo. Conversé con el señor Gerí por teléfono, le dije: fíjate, el señor que tú quieres que no lo remuevan tiene indicios suficientes de actos de corrupción. En primer lugar, él encuentra un proceso que se había llevado a cabo y ese proceso estaba plagado de corrupción. Era una obra de 13 millones de soles y entonces él debió, al asumir el cargo, anular, denunciar y todo eso. Cuando yo he salido del cargo el 13 de octubre, veo usted la resolución suprema, que ni bien salgo, a los días subsiguientes, Gerí lo regresa. Y con él están comprando las 8.000 cámaras de videovigilancia, y entre ellos estaban precisamente detrás de esta interesada licitación, estaban los chinos. Además, cuando supe que estaba por reincorporarlo o darle nuevamente la confianza del ATU, el presidente Gerí, le escribí un WhatsApp que lo tengo, le escribí y le dije: no se manche o no deje usted que le toque la corrupción. Usted pidió que lo reponga y usted sabe que no lo repusimos porque el señor tenía indicios de corrupción. Igualito le llegó y lo nombró. Bien, la semana pasada, el presidente de la ATU, el señor David Hernández, se presentó en el programa Contracorriente junto con Augusto Sondaik para dar sus descargos frente a las revelaciones que había hecho el equipo de investigación de este programa sobre una controvertida licitación de cámaras de videovigilancia y también sobre vínculos con el presidente de la República. Al respecto, el presidente de la ATU respondió. ¿Usted conoce al presidente José Gerí? No, señor. ¿Nunca lo ha conocido? No, al presidente no. Dice que no lo conoce, que nunca lo vio y que jamás hablaron. Pero los contratos, las licitaciones y los favores administrativos lo contradicen. No tenía argumentos de defensa, pero David Augusto Hernández Salazar insistía en su inocencia. Están por distintos lados múltiples proveedores diciendo que a unos les conviene o a otros no. Yo diría, vayamos a un técnico que refiera y que revise justamente cuáles son esos estándares y esos márgenes. Intentó deslindar responsabilidad, pero más de uno lo acusa por irregularidades en la compra de cámaras de vigilancia para buses de transporte público. El señor Gerí pedía al gobierno de la presidenta Boluarte, a través del ministro de Estado, que soy yo, que lo mantengamos en ese cargo. Yo le dije que no. ¿Entonces Sandoval está mintiendo? Lo que Sandoval está diciendo es que como se descubre esto en mi periodo, entonces obviamente tengo algo que ver, y no es así. Y eso es algo, como dije, que es tendencioso, negativo y por supuesto ni siquiera sujeto a realidad. Todo hace indicar que el actual presidente de la ATU intentó ocultar datos bajo la alfombra. Su nombre aparece vinculado a investigaciones relacionadas con presuntos actos ilícitos. ¿Autoridad? No tengo carpetas fiscales, por ¿Caso favor. fiscal? ¿Caso no, fiscal? son investigaciones de denuncias. Ninguna está en curso. Todas están archivadas. Perdón. De las 13, 7 están archivadas. Hay 6 que todavía están recién. Mientras las autoridades aseguran no conocerse, las licitaciones avanzan, las cámaras siguen sin instalarse y los transportistas continúan a merced de la delincuencia, que avanza a toda máquina. Este es un tema que sin duda coloca nuevamente en la mira al presidente José Gerí.
en un gobierno que imaginábamos, Gonzalo, iba a ser de transición meramente y que quería sí un poco él mismo resaltar lo que hacía, pero ahora vemos que cae en el mismo agujero de todos los demás presidentes de nuestro país. Los mismos dobles discursos, lamentablemente, las mismas versiones que se van modificando conforme los medios de comunicación destapan nuevos hechos, y lo que vemos es que los verdaderos hechos que deben esclarecerse nunca son resueltos por los mandatarios. Por el contrario, guardan silencio y prefieren no declarar a los medios de comunicación. Así empezó el silencio mediático de Dina Boluarte. Esperemos que no sea el mismo caso de José Gerí. Vamos a ver qué opina Enrique Castillo. Ya está con nosotros para analizar justamente ya con su experiencia lo que está ocurriendo en el caso del presidente José Gerí, porque parece que en estos últimos días salen muchos temas a la luz. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, estamos viendo, parece que desde hace algunos días para acá, una caída bastante rápida del presidente José Gerí, con estas reuniones ligadas a personajes mínimamente cuestionados. ¿Qué está ocurriendo con el presidente Gerí y qué piensa acerca de las explicaciones que ha intentado dar? Cuando son lamentables hechos que como única estructura responsabilidad de nadie no clandestina, incapacitado. ¿Nos permite un segundo, por favor? No logramos escucharlo con claridad. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación porque, decíamos, Alfonso, sí es un tema que está llevando a un lugar que no pensó el presidente José Gerí. Bueno, definitivamente, ¿no? Lo que estamos viendo es un nuevo escándalo, ¿no? En el día número 100 del gobierno de José Gerí nos encontramos con este escándalo, ¿no? Y sobre todo amanecemos con este escándalo, porque la forma en la que ha elaborado este video casero el presidente de la República deja bastante que desear y es parte, ¿no?, de la improvisación que vemos frente a la falta de respuestas ante todos los cuestionamientos por parte de la prensa, ¿no? Vemos que que el día sábado por la noche, Expreso, el diario Expreso, publica la portada de lo que iba a ser la edición del periódico dominical. Y 3 horas después, coincidentemente, el presidente de la República publica este mensaje improvisado. Esta grabación hecha con un micrófono pechero mal puesto, con una iluminación mal ejecutada y con un discurso que realmente no hace nada más que quitarle la primicia a Expreso, que trataba básicamente sobre la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en esta reunión clandestina, a la cual él acudió encapuchado. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de comunicar aquí al presidente? Definitivamente no son sus descargos frente a lo que dice la prensa frente a esta reunión clandestina, sino quizá es a tratar de quitarle no solo la primicia Expreso, sino a tratar de maquillar respuestas frente a los destapes de la prensa. Entonces, estamos una vez más acudiendo a las improvisaciones que hace un presidente de la República para desvirtuar la verdad de los hechos. Y es lamentable porque veíamos lo mismo con el caso Rolex Gate, veíamos lo mismo con Zarratea, vimos lo mismo con Richard Swing y Martín Vizcarra, y ahora tenemos un nuevo presidente que entró una vez más con esa actitud de querer salir a la calle, de conversar con las personas, de estar un poco atendiendo las necesidades más instantáneas, ¿no?, más domésticas de la población, porque solamente tenía 5 o 6 meses de gobierno. Y ahora nos encontramos con esto, que es realmente lamentable. No sé si ya estamos enlazados con Enrique Castillo. En algunos instantes vamos a retomar la comunicación por él. Pero esta es la noticia que el día de hoy es tendencia y realmente genera preocupación, porque a tan poco tiempo, solo 100 días hemos pasado de gobierno con José Gerí para que surja toda esta controversia, y lo que se ha revelado el día de ayer, que es una nueva reunión, confirma un patrón, una conducta por parte del presidente de la República, ¿no? La primera reunión fue del día 26 de diciembre, a la cual él acude encapuchado, pero esta segunda que estamos viendo ahorita en imágenes es del día 6 de enero. 6 de enero a las 6 de la tarde. Y llega él con lentes de sol. ¿Qué estamos viendo? Una vez más, es la misma situación, es un patrón, es una conducta reincidente por parte del presidente de la República que busca ocultarse, ¿no? Y llega también sin mayor resguardo policial, busca ocultarse para reunirse con el señor Xiwa Yang, ¿no?, conocido también como Johnny Yang.
pero un hombre que tendría, una vez más, todas las posibles vinculaciones con el Estado y todos los intereses presuntos de poder contratar con el Estado. O sea, el señor es dueño y gerente de la empresa China Railway, que es una empresa que ha licitado por millones de dólares con Provías y con el MTC. También es dueño de esta hidroeléctrica en Apurímac, que está por vencerse la concesión. Entonces, ¿qué es lo que va a responder el presidente? No con un efímero mensaje a la nación, sino frente a la prensa y frente a todos los cuestionamientos que son bastante legítimos, ¿no? Y que creo que poco tienen que ver con el Día de la Amistad Perú-China, ¿no? Bueno, bajo esa misma línea, evidentemente vamos a consultarle a Enrique Castillo cuál es la posición que se tiene al respecto. ¿Nos escucha ya con claridad? A ver si nosotros lo hacemos también. Sí. Aló, Maricel, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto, fuerte y claro. Por favor, coméntenos acerca de estas reuniones, la explicación que ha intentado dar el presidente José Geri. ¿Qué sensación le deja? La sensación que me deja es que mientras más intenta aclarar, más oscurece. Son una serie de contradicciones que, versión tras versión, lamentablemente, deja una serie de cabos sueltos, una serie de, repito, contradicciones, lo cual ya nos lleva a pensar que hay algo oscuro que el presidente no quiere que se sepa. Además, las condiciones en las cuales hace las reuniones, las personas con las cuales se reúne, más las explicaciones que nos da entre gallos y medianoche, literalmente a las 2 de la mañana, a través de videos caseros y con frases que no tienen, la verdad, ningún tipo de contenido, porque decir, yo desde mi casa, en mi niñez, aprendí, son cosas que no tienen sentido. La gente quiere explicaciones reales sobre por qué fue con el ministro del Interior a una reunión en donde lo primero dice, lo invité a comer un chifa, después dice, fui a coordinar. O sea, no entendemos. Entonces, el presidente bien haría en dejar de dar respuestas superficiales, espontáneas y mal elaboradas y centrarse en allanarse investigaciones abiertas que no sean hechas solamente en el Congreso, por ejemplo, donde todos lo apoyan, todos lo han puesto ahí, o en la Fiscalía, donde el fiscal de la Nación, pues recordemos, le archivó algunas investigaciones abiertas y hasta ahora no reacciona en abrir una carpeta al respecto. Entonces, el presidente debería darle a la opinión pública una respuesta más concreta y más abierta, tanto sobre sus actos como por sus interlocutores. No las tiene también, tanto el empresario del Chifa como el empresario al cual recibe en Palacio de Gobierno con requisitorias de detención. Claro. Y la pregunta en rigor, Enrique, es ¿por qué se habría demorado el presidente una semana en comunicar a la población que asistió a esta reunión con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio? Si era un hecho que no generaba ningún tipo de preocupación, ¿no? Si era algo cotidiano, si era una reunión que no tenía nada de ilícito, ¿por qué demorarse tanto en contar los detalles, en revelar que el ministro había estado con él? Alfonso, buenos días. Tienes toda la razón. Pero además hay ahí doble falta. La del presidente, que ocultó la presencia del ministro del Interior. No se le pasó, la ocultó. Y la segunda, la falta del ministro del Interior, que ocultó su presencia en esa reunión. O sea, trataron de que pase desapercibida, trataron de que nadie se dé cuenta, pensaron que nadie lo iba a reconocer, pero cuando ya los medios de comunicación de alguna manera lo alertaron a través de una serie de consultas a Palacio de Gobierno, él reacciona y hace este video a las 2 de la mañana, admitiendo que estaba con el ministro del Interior y embarcando también a su escolta. Entonces, él va reaccionando conforme se van descubriendo las cosas y conforme se van atando los cabos sueltos. Y eso demuestra que él no tiene una versión real y verdadera, sino que va armando sus versiones según se van apareciendo las informaciones. Y esto no tiene nada que ver con la inexperiencia en el cargo, ¿verdad? Porque ya siendo un personaje inmerso en el mundo de la política, él mismo lo dijo, supuestamente sabe qué hacer
y qué no hacer, porque él mismo señaló, yo no soy Pedro Castillo, esto no es Arratea, yo no soy profesor, pero parece que está siguiendo estos mismos lineamientos, porque darle cabida, y lo acaba de mencionar, a otros personajes, a otro empresario chino, con incluso una prisión preventiva que ha sido dictaminada de por medio, ¿no? Y tener estas reuniones para hablar de qué o qué habría detrás, no tiene que ver con la inexperiencia. Marisol, tienes toda la razón. Empezamos por justamente la frase que tú señalas. El mismo José Gerí dice, yo soy abogado y sé qué hacer y qué no hacer. Pero además ha sido ya congresista, ha trabajado en un gobierno regional. Pero siendo congresista, él ha trabajado en casos como el de Dina Boluarte, precisamente. No olvidemos que él fue parte de comisiones que incluso ven acusaciones que tienen que ver con Dina Boluarte. Él vive todo el proceso de Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Digamos, la vacancia de uno y la vacancia de la otra. Entonces, falta de experiencia no puede ser sino otro tipo de intención. Falta de experiencia sería una persona que nunca ha tenido que enfrentar procesos como estos, pero él no solamente ha estado presente, los ha investigado, ha formado parte de comisiones de esta naturaleza. Y lo otro es que, curiosamente, también vemos que él ha firmado proyectos de ley que buscaban de alguna manera facilitar las gestiones de ciertos empresarios, curiosamente chinos, y eso los medios de comunicación lo han ido detallando, no solamente con temas de telecomunicaciones como el caso de la ATU, sino también en el caso de cerámicas en Ica o de hidroeléctricas. Entonces, falta de experiencia no se puede de ninguna manera señalar. Pero Enrique, la presencia de este empresario Yiwu Xiaodong, ¿no?, que sería el segundo empresario chino con el que se habría reunido el presidente de la República, llama poderosamente la atención porque son 3 veces desde diciembre a enero. O sea, solamente en 2 meses se reúne 3 veces con el presidente de la República en Palacio. ¿Qué cosa es lo que se está gestando? Porque si se habla del Día de la Amistad Perú-China, entonces estamos esperando un magno evento emblemático e histórico, porque esta cantidad de reuniones inusuales realmente no se entiende. Pero ahí hay varios temas que señalar. El primero es, ¿qué clase de seguridad hay en Palacio de Gobierno donde cualquier requisitoriado o cualquier persona que tiene mandato de prisión preventiva puede entrar 3 veces a entrevistarse con el presidente de la República? En segundo lugar, el presidente de la República no pide antecedentes de las personas con las que se va a reunir. Empecemos por el empresario del Chifa. No sabía que él había tenido contratos con Nicanor Boluarte. El otro, no sabía el presidente y no pide informarse sobre los antecedentes de la gente con la que se reúne y que tiene prisión preventiva, o le importa poco. Y el tercer tema es, efectivamente, lo curioso del caso es que los empresarios chinos con los cuales se reúne no creo que formen parte de asociaciones que tienen que ver con actividades culturales para celebrar el Día de la Amistad Peruano-China, porque la embajada china avala, por ejemplo, a empresarios que tienen mandato de detención preventiva. La Asociación Peruano-China está en coordinación con personas que tienen este tipo de requisitoria y son sus representantes ante el gobierno para actividades culturales y de confraternidad. Me cuesta trabajo pensar una cosa así, ¿no? Evidentemente no es algo que tampoco le corresponda coordinar al propio presidente de la República. ¿No? Hay otros caminos, hay otros encargados. Entonces, incluso funcionarios o incluso ministros. Claro, en medio de una situación en la que yo quiero coordinar un tema menor, siendo un jefe de Estado y debiendo estarme preocupando por otros temas, evidentemente no se condice con la realidad. Pero esto también se le coloca en el Congreso de la República no solamente para una situación, sino una posibilidad de vacancia. ¿Considera que este es un tema para llevarlo a un nivel como el de una salida de este tipo cuando estamos a puertas de las elecciones? Ahí hay 2 temas previos. Yo creo que lo primero que debería ocurrir es la renuncia del presidente Lavatú. Una persona que tiene todo este tipo de sospechas, que además ha sido, a través del exministro Sandoval, señalado como la persona que tiene acusaciones de corrupción y que nunca debió volver a la ATU, debe renunciar. Lo segundo es que hasta ahora estamos esperando la renuncia del ministro del Interior, es decir, una persona que va a una reunión clandestina, que esconde su participación ahí y que a raíz de que se descubre recién
es admitida esta participación, no tiene pues ya autoridad para tener una banda, un cinturón ministerial. Yo creo que esa renuncia debería darse. Lo tercero es, ¿dónde está la palabra del primer ministro? El primer ministro, como ha dicho el Diario Expreso, pone las manos al fuego por José Gerí después de toda esta situación conocida ayer, porque ya es cuestionable que ponga las manos al fuego después de la reunión del FIFA, pero sigue poniendo las manos al fuego después de la segunda reunión y después de lo que se conoce en Palacio. Y lo último es que yo creo que el Congreso sí debería evaluar la posibilidad de una censura a la mesa directiva, que es lo que corresponde, porque el decir, no, faltan 3 meses para las elecciones, o sea, porque faltan 3 meses, el presidente puede hacer lo que le dé la gana, puede tener todas las reuniones sospechosas que existan y no pasarle nada. Ahora, Enrique, valgan verdades, todavía no se ha aprobado una ilicitud, ¿no es cierto? O sea, uno podría hablar de que es necesaria la indagación, pero la vacancia o la censura ya sería como una condena al presidente de la República. O sea, ya sería el desafuero de la mesa directiva completa y por ende sería la destitución del presidente de la República. Alfonso, pero no puede haber proceso de censura si no hay una investigación previa. Entonces, lo que debe haber es una investigación inmediata. ¿En la Comisión de Fiscalización? ¿Cómo? En la Comisión de Fiscalización, en el Congreso de la República. Obviamente, en la Comisión de Fiscalización, aunque en este momento las comisiones no están funcionando, no sé si la comisión permanente, pero debería haber una investigación profunda, pero transparente e imparcial, no de esas investigaciones que demoran 5 meses y que después les dan 2 días de suspensión. Ahora, Enrique, yo te quiero preguntar por la reunión que hemos conocido el día de ayer, que es la segunda, ¿no es cierto?, la que se da el día 6 de enero, en este segundo piso del Market Capón, ¿no?, donde vemos al presidente de la República un poco frenético, ¿no? Lo vemos como molesto, hablando por teléfono. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque se puede interpretar como que el presidente realmente está articulando algo o está dando órdenes, ¿no?, por teléfono. Ahí hay 2 cosas, Alfonso. La primera es, empecemos por la respuesta que ha dado Palacio de Gobierno, de que el presidente le encantan los caramelos chinos y fue a comprar caramelos chinos. Una pregunta, para que compres caramelos al paso, ¿necesitas la presencia del dueño? Para comprar caramelos al paso, vas el día que esa tienda está clausurada y te abren la puerta especialmente para ti, vas con tu escolta, entras con tu escolta y haces ese tipo de acciones en las cuales llamas por teléfono, efectivamente, como tú dices, molesto, frenético, haciendo gestos con las manos para comprar caramelos. Es obvio que ahí había otro tipo de gestión, pero además otro tipo de confianza con el empresario, porque un presidente no creo que pueda tener conversaciones confidenciales, porque tener una discusión con alguien, el presidente, tener esos gestos que significan que esa discusión no era nada común, no la haces delante de otras personas con las cuales tienes poca frecuencia. A menos que quieras ser escuchado, ¿no? Evidentemente. La verdad es que... O a menos que quieras hacer alarde de algo, ¿no? Exacto. Así que... Es realmente lamentable, ¿no? Para cerrar, si me permites, Enrique, quería hacer una pregunta, porque este caso se da como sucesión a una serie de actitudes que ya hemos visto por parte de expresidentes de la República, ¿no? Conocíamos en el año 2020 el caso de Richard Swing con Martín Vizcarra, donde distintas versiones empiezan a deformar un poco lo que realmente había dicho el presidente en un inicio. Lo mismo vemos después con Pedro Castillo en Zarratea, ¿no?, que él da distintas excusas sobre este despacho, que era como un lugar donde se tomaban decisiones para el gobierno, y poco a poco fue cambiando el discurso. Y con el Rolex Gate, ¿no?, con el caso de los relojes de Dina Boluarte, también vemos cómo es que la presidenta va cambiando el discurso. Pero lo que vemos ahora es que el presidente José Gerí también va un poco acomodando el discurso conforme van conociéndose nuevos detalles sobre estas reuniones. Entonces estamos acudiendo a un nuevo caso de un presidente que improvisa respuestas ante la prensa. Pero además, Alfonso, se trata de un caso en el cual la información no está saliendo de casualidad. Si te pones a pensar, la reunión de ayer es grabada por las cámaras de videovigilancia, claro, de la empresa.
¿quién le ha entregado, quién ha sacado esa información? Es decir, o el empresario tiene enemigos dentro de su empresa que están revelando la verdad, sí, o el empresario ha querido tener a José Gerí atrapado para en algún momento utilizar ese video. Entonces, esas cosas nos hacen pensar además que falta mucha información que va a ir saliendo y que poco a poco se está entregando para que se sepa la verdad. No sabemos si por algún tipo de cuentas pendientes que se están pagando, facturas que se están pagando, o porque lamentablemente José Gerí está metido en cosas y con gente que de verdad tiene muy mala reputación de repente o que tiene muy malas costumbres. Lamentablemente, ¿no? En una gestión que debía ser solo de paso y que debió aprovechar el presidente José Gerí, que es lo que veíamos al inicio, ¿no? Con estos temas tan marqueteros de una presentación y una entrega directa hacia la ciudadanía. Ahora vemos estos cuestionamientos que creo que se han generado mucho más rápido que en otros casos. Así que vamos a ver qué sucede también en el Congreso de la República. Muchas gracias por su tiempo y por haber conversado. Maricela Alfonso, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buen día. Claro, la verdad, todavía estamos ante una situación que parece que va a continuar, porque estos son destapes que están iniciando. Pero ¿cuántos más vamos a ver en los próximos días? ¿Y qué explicación, si es que la tuviera, dicho sea de paso, el presidente José Gerí puede darnos? Porque con un solo hecho, el primero que enfrenta, no ha quedado bien parado. Todo lo contrario, está dejando una pésima imagen de lo que significa su gestión. Sí, bueno, es realmente lamentable, ¿no? Porque una vez más hablamos de los 100 días de gobierno y es un hecho penoso que lleguemos así, ¿no? Sobre todo de un quinquenio tan accidentado como ha sido este que inició con Pedro Castillo, después con Dina Boluarte y ahora con José Gerí, que nada nos dice que no pueda ser removido del cargo antes de que termine su mandato y tengamos finalmente 4 presidentes en un periodo de 5 años. Es realmente una barbaridad. Bueno, vamos con más información. Así es, que tiene que ver con el presidente José Gerí, con su entorno más cercano. ¿Cómo así terminan beneficiándose ciertas amistades, ¿no?, de esta cercanía con el jefe de Estado? Vamos a ver. Qué gusto poder recibirlas, ya no en el otro lado, sino ahora en Palacio de Gobierno. Una vez más, el presidente José Gerí mostró su debilidad ante las ángeles de sus redes sociales. Y es que ahora ya no están solo en una plataforma donde les da un like, sino que ahora están asignadas con cargos en entidades públicas. Comencemos con la abogada María Isabel Paredes Velázquez, que fue nombrada como directora de Inteligencia Inspectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Esta designación no debería ser llamativa si solo pensamos en los méritos que podría tener su currículum. Sin embargo, las circunstancias son dignas de cuestionamiento porque además de la interacción de likes que tiene con el hoy presidente, la resolución fue firmada apenas un día antes de Navidad, como si fuera un regalo. Este gobierno de transición va a ser un gobierno de impacto y de medidas que sean efectivas justamente para lograr los principales objetivos que el país necesita el día de hoy. Esta no sería la única vez que el presidente está inmerso en designios controversiales. Stephanie Vega, ex afiliada a Somos Perú y actual asesora de la alta dirección en la presidencia del Consejo de Ministros, cambió su vida en un abrir y cerrar de ojos. En 2021 ingresó al Congreso como asistente con un sueldo de apenas 1.500 soles y en menos de 4 años su remuneración alcanzó los 22.000 soles. Además, con Gerí como jefe de Estado, Vega adquirió un departamento valorizado en $120.000, eso sin contar los autos Audi y BMW que compró en este meteórico ascenso. Ahora en este momento particularmente yo estoy plenamente entregado a lo que me corresponde hacer, a lo que la Constitución manda y dispone. En el Ministerio de Educación también se dieron estos misteriosos cambios. El Poder Ejecutivo designó a Violeta Emperatriz Beas Otero como nueva secretaria nacional de la Juventud.
otra de las amigas online de Gerí, en un puesto clave con resolución firmada en la víspera de la Nochebuena. Los likes del presidente sí que valen oro y causan polémica. Sus últimas resoluciones dejan claro que no todo acaba con dejar un corazoncito en las redes sociales, sino que puedes cumplir tus sueños como si frotaras una lámpara mágica. Bien, y hemos podido conocer también los detalles del flujo de caja que ha habido, ¿no? De los gastos, de todo lo que ha ocurrido internamente con la caja chica del presidente de la República. Los gastos que se han hecho, que ascienden a más de 260.000 soles entre septiembre y diciembre de 2025. Conozcamos todo el detalle. Apenas 6 meses como presidente y mucho por hacer, pero también mucho por gastar. Empecemos por el despacho y la residencia presidencial. Estos gastos solo se hicieron entre septiembre y diciembre del 2025. Primero, parece que la entrada al despacho presidencial no se veía lo suficientemente verde, así que requirió mejoras. 20 metros cuadrados de gras americano para áreas verdes por 300 soles. Y de paso, 600 soles para el servicio de reparación del parquet en la residencia. Pero eso no fue todo. Los baños de la residencia al parecer también necesitaban un retoque. Se compró pintura y materiales para pintar las paredes de los servicios higiénicos del tercer piso por 380 soles. También se hicieron cambios de cerraduras y para completar el paquete de mejoras en la residencia, arreglo de bañera. El costo total de estas últimas compras y servicios, 695 soles. El uso de la caja chica es básicamente para gastos que no están previstos, que no se pueden esperar a tener una orden de servicio. Pero claro, hacer un mantenimiento del jardín, hacer un mantenimiento de las instalaciones eléctricas o del piso o del parquet o del servicio de limpieza, eso sí es un gasto que puede ser previsto y que tiene que haber una orden de servicio. Pero el número que más llama la atención está fuera de la caja chica. Solo en diciembre, en el despacho presidencial se registró más de 270.000 soles en suministros de alimentación. Una cosa es gestionar y la otra es gastar. 260.410 soles, más de $250.000 de soles en la caja chica de 3 meses, del despacho del presidente de la República, José Gerí. Y cuando los gastos se justifican como urgentes, imprevistos o necesarios, el país tiene derecho a preguntar: ¿urgente para quién? ¿Y necesario para qué? Desde que se iniciaron todos estos cuestionamientos, en lo primero que se pensó y los rumores que se mencionaban era una salida. Parecía evidente, del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. Sin embargo, pasadas las horas de estos primeros hechos, el propio presidente José Gerí publicó un video en el que se veía a Ernesto Álvarez, ¿no?, en varias actividades, y con eso abiertamente le daba su respaldo y señalaba que estaba de acuerdo con que se quedara en la presidencia del Consejo de Ministros. Pero horas después de esta publicación asisten a la ceremonia por el aniversario de Lima en la municipalidad. Y la verdad es que se les vio bastante distanciados. ¿Qué pasó exactamente? Lo vemos. Respondió con un video a los rumores de una posible renuncia del primer ministro Ernesto Álvarez Miranda. En las imágenes aparece el jefe de Estado y el premier dialogando y participando de una reunión de la PCM. Junto al resto de ministros de Estado. En su descripción se lee: seguimos juntos, el Perú a toda máquina. Pero esta imagen dista mucho de lo que pasó al mediodía, cuando Gerí y Álvarez participaron de la sesión solemne por el 491 aniversario de Lima. A la ceremonia el premier llegó separado de sus ministros. Pasó desapercibido para las cámaras de televisión, estuvo ausente. Hubo cero interacción con los ministros. No obstante, las cámaras de Willax Televisión registraron a un Álvarez Miranda dialogando más con una señorita que participaba en la ceremonia, quien parece lamentar una noticia. Agradece y sonríe tímidamente.
él trata de mostrar firmeza en una charla muy rápida. Las especulaciones que llegaron a nuestras redacciones informativas indican que Álvarez Miranda habría estado evaluando una renuncia al cargo. Tras revelarse la reunión extraoficial del mandatario con el empresario chino Xi Guoyan, la noche del pasado 26 de diciembre del 2025 en un chifa. El tenso momento que vive Petroperú y hasta la falta de resultados de seguridad ciudadana serían otro de los motivos. Los rumores crecen por el hecho de que Álvarez Miranda llevaba 3 días sin aparecer junto al presidente en actividades públicas. Hoy reapareció, pero mantuvo su distancia. Sigue en el cargo, pero vemos que día a día sale una evidencia nueva sobre estos hechos, por lo menos oscuros, en los que se está involucrando el presidente José Gerí. Así que el adiós como presidente del Consejo de Ministros sigue siendo una posibilidad para Ernesto Álvarez. Todos estos temas usted sabe que lo vamos a ir analizando a lo largo de nuestra programación, y el día de hoy de una manera distinta, porque hoy a las 10 de la noche Christian Hudbalker se une al gran equipo periodístico de Willax con Ahora y en la Hora, el programa donde se habla sin permiso y se pregunta sin miedo. Ya lo sabes, tienes una cita que no puedes perderte, porque la verdad no espera. Ahora y en la Hora, hoy a las 10 de la noche, aquí por Willax Televisión. Bien, lo que ha ocurrido con Keiko Fujimori esta semana es realmente interesante, ¿no? Porque no solamente se ha dado el archivo del caso Cócteles y la posterior destitución momentánea del fiscal José Domingo Pérez, sino que Keiko Fujimori también ha anunciado que ella no descarta denunciar al fiscal del equipo Lavallato, a José Domingo Pérez. Así es, ella ha mencionado que tras el cierre de este proceso, ella considera que se ha tratado injustamente a las personas involucradas durante la investigación. No solo las 40 personas, sino también la familia del expresidente Alan García, al Partido Aprista, a Fuerza Popular, a distintos implicados en todo el proceso. Y el cierre de este proceso no solo es una reivindicación personal, sino para todos los afectados. Ella ha precisado que evalúa denunciar al fiscal José Domingo Pérez porque le hizo mucho daño y va a tomar represalias en los próximos días o semanas. Vamos a estar atentos. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio una entrevista en exclusiva para aquí, para El Día con Willax. Habló de muchísimos temas, no se cayó nada, lo dijo como quiso, fuerte y claro. Y lo convirtieron en un héroe. ¿Te acuerdas cuando habían camisetas con el rostro de este? No puede ser. Tajante, directo y sin pelos en la lengua. Así opinaba el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sobre el suspendido fiscal José Domingo Pérez, un agente del Ministerio Público de quien no se cayó nada. Un ignorante, un tipo que cuando dio el examen para ser juez no lo aprobó, un tipo perverso que ha puesto en situación crítica a muchísima gente. Con total indignación, la cabeza del legislativo señala que no podía creer cómo un hombre como José Domingo Pérez había sido tildado en su momento, casi como un héroe nacional. 19 veces. 19 veces, y lo hacía tan mal porque son torpes, ignorantes. Presentaba el caso y se lo devolvían y volvía a presentarlo y le permitieron eso. Y lo convirtieron en un héroe. ¿Te acuerdas cuando habían camisetas con el rostro de No puede ser. Querían lanzarlo a la presidencia del Perú. Un duro revés para el Ministerio Público, que ahora el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez está tratando de revertir con una reingeniería de la institución. Ha disuelto estos equipos especiales, entre otros, un equipo llamado EFICAVIP, que estaba dedicado exclusivamente a perseguir policías y militares que salvaron al país de caer en manos de las turbas que querían reponer a Pedro Castillo en 2022-2023. ¿Pero qué opina del primer mandatario y ex colega José Gerí? Su activismo,
yo creo que ha llevado a que mejore en algo por lo menos la confianza ciudadana en el gobierno, cosa que es importante. Es consciente que a pesar de la fuerte metida de pata del mandatario, una vacancia a puertas de las elecciones no sería una alternativa. De ahí a llegar a proponer la vacancia del presidente por ese caso, como han hecho algunos, ya pues, o sea, estando cerca de las elecciones. Declaraciones de un exministro del Interior y que espera con optimismo que el próximo gobierno no cometa los mismos terribles errores que los anteriores mandatarios. Vamos a cambiar de información y tiene que ver ya con la decisión que se ha tomado en el caso Las Gardenias. Iniciar juicio oral contra Víctor Polay Campos. Esto debido a lo ocurrido con este bar en Tarapoto, en San Martín, en 1989. Y ya lo que se ha decidido es iniciar esta etapa que va a juicio oral contra quien fuera líder del MRTA, ¿no? Se ha emitido un fallo del magistrado Fernando Valdés concluyendo que hay sospecha fundada y alta probabilidad de condena por terrorismo agravado y homicidio calificado en contexto de violaciones a derechos humanos. Así que, ¿qué se pide? Cadena perpetua, millonarios montos de reparación, que es lo que corresponde. No se va a salvar de ni una Víctor Polay Campos. ¿Qué es lo que corresponde? El resto de su vida en prisión por actos de terrorismo en nuestro país. Ninguno debería estar libre. Terrorista no cambia, no se rehabilita. Eso no existe en cuanto a ideologías tan severas, extremas y de terror, y cuando una persona es tan sanguinaria. Así que bueno, ahí está, un proceso más para él. Hablamos ahora de María Corina Machado, porque están saliendo a la luz imágenes de lo que significó prácticamente un rescate para quien ahora es el Premio Nobel de la Paz. La operación Dinamita Dorada, este despliegue que se hizo, en el que ella además, después de varios días, comentó, terminó hasta con varias lesiones en el cuerpo, para poder retirarla de Venezuela, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás de este rescate, de este operativo? Una organización sin fines de lucro conformada por veteranos de élite de los Estados Unidos. Una unidad especializada en el espacio gris. ¿Qué significa? Zonas de alto conflicto, donde el gobierno no puede intervenir de manera formal. Ahí está. Ella está presentándose y está agradeciendo el haber sido rescatada para ser trasladada desde Venezuela. Imágenes realmente impactantes para quien se ha convertido en una figura tan importante. Bueno, y justamente ella dio algunas declaraciones acerca de lo que ha ocurrido en medio de este rescate, ¿no? Dijo estar sumamente agradecida. Una libertad que ahora no se siente de manera total. Siguen enquistados en el gobierno estos chavistas que le dan cuenta a Nicolás Maduro, que tienen la ideología de Hugo Chávez y que tienen que salir del poder. Si no, Venezuela no va a conseguir lo que tanto esfuerzo les ha costado, incluso con vidas de por medio, a los venezolanos, que por supuesto lo que esperan es poder regresar a una Venezuela en democracia y con libertad para trabajar y para sacar adelante a sus familias. Pero no es lo que está ocurriendo, y es por eso que se habla mucho de la migración de venezolanos hacia distintas partes del mundo, incluido nuestro país. Bienvenidos a aquellos venezolanos de bien que intentan trabajar, salir adelante. A ellos los apoyamos y los respaldamos, pero hay varios que ingresan para cometer delitos. 39 ciudadanos extranjeros han sido expulsados de nuestro país también por no haber ingresado de manera regular. Venezolanos expulsados a mérito de una resolución de la Dirección de Migraciones. Es el destino de aquellos que trataron de burlar a la autoridad peruana para quedarse en nuestro país de forma irregular. Es el exilio de 39 ciudadanos venezolanos que entraron ilegalmente a nuestro territorio
y que ahora han sido expulsados por el gobierno del Perú por infringir el decreto legislativo 1350, conocido como la ley migratoria. 39 de ellas se encontraban en situación irregular, 7 mujeres y 32 varones, por lo que Migraciones dispuso justamente su expulsión. Todo esto fue resultado de un operativo policial realizado el pasado 14 de enero para ver la calidad migratoria de los ciudadanos extranjeros y de esta manera fortalecer la seguridad y legalidad en el territorio. Y se determinó que 57 de esas personas del total se encontraban en situación irregular, por lo que se hizo un proceso de depuración porque algunos de ellos estaban con la calidad migratoria vencida y que solamente amerita una multa. Pero no todos tenían su calidad migratoria vencida. Aquellos que entraron a nuestro país ilegalmente fueron llevados a la base aérea de la Policía Nacional para ser expulsados de nuestro país. Y en un vuelo Antonov con destino a la ciudad de Tumbes, donde el personal policial de dicha localidad procederá justamente a ejecutar la medida antes señalada. Van a abordar el avión Antonov que los conducirá a la ciudad de Tumbes. Hay que recordar que durante el 2025 se realizaron 7.161 operativos y se aplicaron 3.411 órdenes de expulsión a extranjeros con situación irregular que responden a infracciones como el ingreso no autorizado, el exceso de permanencia y conductas que afectan el orden público. Además, según el último reporte del INPE, nuestras cárceles peruanas albergan entre 4.300 y 4.700 delincuentes venezolanos. Hay que insistir en que bienvenidos y puertas abiertas para todo aquel que quiera trabajar y formar también un Perú mejor y también llevarle a las familias venezolanas una también mejor calidad de vida. Pero aquellos que vienen a delinquir tendrían severas consecuencias, es lo que esperamos, ¿no? Como corresponde. También peruano que delinque, severas consecuencias. Extranjero que delinque, severas consecuencias, que es lo que no está sucediendo. 8:04 de la mañana, vamos a otras informaciones, pero que tienen que ver con la violencia generada en nuestro país. Porque sujetos encañonaron al dueño de un mini market para robarle su celular, en el que además tenía las cuentas bancarias. Pero la policía actuó ahí de inmediato y lograron frustrar este robo. ¿Cuánto te mato? ¿Cuánto te mato? ¿Cuánto te mato? Ya, ¡uy, pues! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Estos delincuentes estaban dispuestos a apretar el gatillo si es que la víctima no les daba el acceso a su cuenta bancaria. De frente me dicen: queremos tus cuentas, danos el teléfono. Yo le digo que el teléfono está a la altura de la caja, se dan cuenta que no, los estoy vacilando y ahí es donde empiezan a ponerse más agresivos y decido darle mi teléfono. Es la cuadra 2 de la calle Tambo Real en Chorrillos. Cuando creía que estos delincuentes iban a vaciar sus cuentas, agentes policiales aparecieron para neutralizar a estos zampones. Interviene la policía y lo cogotea a uno de ellos, al que tenía el arma, se le cae el arma y de ahí uno intenta escapar creo que no se intenta escapar, pero hay fuego cruzado y le cae al delincuente. Cuando estos malhechores irrumpieron, fueron directamente por el teléfono del dueño de la bodega. Ellos en ningún momento buscan nada de la caja. De frente venían a la aplicación, es probable que sean extorsionadores, ¿no? Y podría afirmar tal vez que sí lo son, o que intentaban secuestrarme para quitarme las cuentas de banco. Su propósito era bien claro. La policía logró capturar a 3 de estos delincuentes. No obstante, el afectado señaló que en la zona los robos están al alza. Bueno, pero esta ola de delincuencia se genera en todas partes en nuestro país.
No les importa nada a estos sujetos, ni siquiera robarle a una madre de familia cuando está frente a su pequeñita. Fue salvajemente asaltada delante de su hija, menor que fue testigo de primera fila del atraco de estos dos zampones, quienes buscan a sus víctimas a cualquier hora del día. Era la tarde del último martes en el Jirón Maracaibo, en San Martín de Porres. En escena, entre esta madre de familia que venía tomada de la mano con su hija. Al otro lado de la calle, aparecen estos dos sujetos en un vehículo menor. El ladrón de negro abandona la unidad y ataca directamente a la mujer, quien forcejea con el impresentable. La víctima intenta cuidar sus pertenencias, pero delante estaba su pequeña hija, quien gritaba a todo pulmón. Finalmente, el ladrón se salió con la suya y escapó con la cartera de la mujer junto a su cómplice. Los vecinos salieron de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Lo que pasa es que venía con el celular en la mano así, por la pista. Ya. Y estos patas han venido así. De este lado. De improviso, o sea, no ha sido ni siquiera la han estado siguiendo, nada. Los zampones han tomado el lugar por ser un sector tranquilo y poco transitado. Porque a una señora también ayer que doblaba por por el mercado, le iba con el teléfono en la mano también y le arrancharon el celular. Agentes de la comisaría de Barboncito han decidido realizar un patrullaje más constante y buscar a estos ladrones a como dé lugar. Hace algunos días se registró un hecho realmente macabro. Encontraron el cuerpo de una mujer al interior de un colchón que había sido abandonado en plena vía pública. La policía inició de inmediato investigaciones y ha detenido a uno de los involucrados en este hecho, pero que dice que no sabía qué contenía el colchón cuando lo dejó en ese lugar, pero ha dado el nombre ya de quienes realmente estarían detrás de este crimen. Fue el encargado de trasladar el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón el pasado 15 de enero. La policía dio con la detención de Darwin Cruz Vázquez, de 43 años, quien llevó el cadáver en la parte de arriba de su mototaxi y que con la ayuda del posible asesino de la víctima lo arrojaron en un descampado en la zona de Huaycán, en San Martín de Porres. ¿Cómo te contactas? Por llamada. Ya, ¿qué te dice? Chato, ¿dónde estás? Tú ya estamos chambeando. ¿Ya puedes venir? Ya, espérame unos 10 minutos, unos 10, 5 minutos. El sujeto comentó que por 30 soles, que al final fueron solamente 10, accedió a ir a la casa del presunto agresor y ayudarlo a sacar el colchón. Me dice, baja, espera abajo. Y abajo no podía salir porque estaba con llave. Entonces de ahí ellos lo bajaron con el colchón y de la puerta ya comienzan a... Le abren la puerta y yo subo a mi moto. Cruz Vázquez menciona que no sabía que estaba llevando en su unidad una mujer asesinada de múltiples puñaladas. Él refiere que no, que solamente se limitó a bajar el bulto, desconocía, porque para él dice que era un colchón viejo, en la cual ellos ya querían deshacerse. Una respuesta que no convence del todo a la policía. Pero ¿cómo es posible que no te vas a dar cuenta por el peso y no te vas a dar cuenta que estaba sobresaliendo la mano? Le digo, tú eres cómplice, le digo, de este hecho. No, yo desconocía qué es lo que realmente. Teniendo en cuenta que en el video donde se ve cómo arrojan el cuerpo de la mujer, la placa de su mototaxi se encontraba tapada. Cuando él deja el cadáver, esa placa estaba tapada. Él dijo que la había tapado por temor a que le pongan una infracción, por botar basura. También detalló que 2 personas más se encontraban dentro de su vehículo menor. Ocho y 11 de la mañana. Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió con 2 ciclistas. Estaban regresando de Ñaña y fueron arrollados por un vehículo fuera de control. El chofer ni siquiera bajó para ver cuál era su estado y los dejó heridos. Los atropelló y se dio a la fuga.
El conductor que iba al volante de esta camioneta atropelló a 2 ciclistas en Chosica. Se trata de Leonardo Malca y Sebastián Santos, quienes retornaban de Ñaña cuando son impactados violentamente por esta camioneta de color negro. Los encontré ya por alcanzarlos, pasó una camioneta negra y justo pasó a mi costado, también yo no sabía que los había atropellado, ¿no? Y cuando yo llego los encuentro tirados, ahí mi amigo en los matorrales. Lejos de atender a los heridos, el conductor nunca se detiene y sigue su rumbo. Es después de unos minutos que llegan los paramédicos y personal municipal para auxiliar a los agraviados. Uno de ellos ha sido impactado, ¿no? La camioneta lo impactó, cayó y el otro sí, el auto de frente le dio, ¿no? Incluso otra cámara de vigilancia de la zona capta cómo antes de atropellar a estos jóvenes, por poco y termina impactando a otro peatón. Los afectados pusieron la denuncia en la comisaría de Chaclacayo y exigen a las autoridades dar con el paradero de este conductor para que pague por los daños ocasionados. Hoy vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota sobre lo que está ocurriendo en el país. Hay un tema climático que es importante prestarle atención porque las lluvias y los huaicos en estas temporadas pueden causar grandes desastres y hay que tener mucho cuidado y bastante atención a cómo es que se desarrollan estos fenómenos. Vamos a ver. Lo que ve en pantalla no es sacado de una película de desastres. Es una parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry totalmente destruida y que deja incomunicada casi toda la selva de nuestro país. Esto se debe a la fuerza del río Utcubamba, que aumentó su caudal por las fuertes lluvias y ha paralizado el tránsito por completo. Esta crecida del agua también se vive en Cajamarca, en donde la ciudad de Bambamarca ha quedado inundada y ya se pide evacuar de inmediato esta localidad. Incluso un niño de 12 años casi pierde la vida tras ser arrastrado por la fuerza del río Yaucano, aunque felizmente fue rescatado por los propios locales con cuerdas improvisadas. Esta situación ha llegado al extremo en Moquegua, en donde un huaico se llevó por completo el puente El Pedregal, dejando incomunicados a varios poblados en la provincia General Sánchez Cerro. Algo parecido estuvo a punto de pasar en Nazca, en donde un potente huaico con palos y lodos por poco impacta con otro puente ante la presencia de pobladores que quedaron impactados. En Arequipa, el Senami ya emitió la alerta roja por lluvias extremas en la región, un panorama que se ve desbordado en las calles, en donde las pistas y campos se encuentran bajo el agua. Cusco tampoco ha sido esquivo a esta situación, por lo que las autoridades regionales han anunciado el cierre temporal de la ruta Caminos del Inca para llegar a nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu. Bien, arrancamos con el bloque Elige Bien. Faltan 83 días para la primera vuelta, así que hay que prestar atención a cómo es que se desenvuelve todo el tablero de este panorama electoral bastante surtido y también incierto. Empezamos con Renovación Popular y lo que ha ocurrido con Rafael López Aliaga, porque en una reciente actividad del partido, el líder y exalcalde de Lima, también conocido como Porky, ahora Porky Lag, ha hablado sobre su percepción con respecto a la OMP. Y él ha asegurado también que el que dirige esta institución debería estar preso. Vamos a escuchar todo lo que dijo Rafael López Aliaga. Ahora sí sabemos cuál es el enemigo. Antes no, yo confiaba en la OMP, es el de Franco. Ahora no confío para nada. Mejor lo haría limpio. Desconfía de unas elecciones transparentes. Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, puso en tela de juicio el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, liderada por Pietro Corbeto, a quien lo consideró como su enemigo. La OMP que sigue manejada por un delincuente Corbeto, el señor debería estar en la cárcel, tremendo miserable. Ahora sí sabemos cuál es el enemigo. Antes no, yo confiaba en la OMP, es el de Franco. Ahora no confío para nada. Mejor lo haría limpio.
el INPE con todas las falencias que tiene. No, en serio, toda la porquería que se limpia, no se mejor todavía. También puso en tela de juicio las encuestas. Asegura que mienten al elector, pues sabe que los números lo consolidan y que lidera la intención de voto con un margen más amplio. Oiga, no mientan al Perú. Por último hagan encuestas con una muestra más grande. Si no les alcanza la plata, no hagan encuestas. No, mejor hagan apuestas de frente. Son más, claro, pues no hay apuestas, hay billetes por medio, hermano, ahí no, esa es la realidad pura y dura. Porqui también hizo un llamado de atención a la gestión del presidente José Gerí, de quien asegura viene haciendo una mala gestión con el presupuesto al contratar personal ineficiente. Por ello señaló que él solo trabajará con 6 ministros. El señor Gerí nombra de un plumazo a 8 asesores. El Ministerio de Economía y Finanzas, digo, pero ya títulos absurdos, ¿no? Jefe de Política Exterior, jefe de temas territoriales, puro zanga, ¿no? Esos son títulos de zanga. No, el presidente necesita 6 personas, 6 ministros nada más. Es que un ser humano rodeado de 18 tipos no puede trabajar. Como parte de su plan de gobierno, detalló que de ganar la elección 2026, utilizará a jueces sin rostro para trasladar a los delincuentes a un penal en la selva, donde la comunicación será inaccesible. Teniendo fiscal militar, teniendo juez militar, teniendo fiscal sin rostro, teniendo juez sin rostro, esa persona que a usted le ha extorsionado, esa persona, como está en flagrancia, esa misma noche es detenido y se lo llevamos a la selva peruana, ahí donde no hay internet. El candidato confirmó que seguirá recorriendo el país, buscando convencer a aquel elector que aún no define su voto. La semana pasada conversábamos con distintos especialistas sobre lo que podría ocurrir con Carlos Álvarez. Él es candidato presidencial por el partido País para Todos y se destapó en el programa Veto a saber que habría una condena por parte de el Poder Judicial que no se habría ejecutado por una posterior absolución y que podría dejarlo fuera de carrera electoral. Bueno, al respecto, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 ha notificado que efectivamente Carlos Álvarez habría omitido esta información relacionada a la sentencia por un delito de peculado en el año 2002. Escritos presentados por distintos ciudadanos aseguraron que la sentencia habría sido emitida por la tercera sala penal especializada de la Corte Superior de Justicia de Lima, en la que Álvarez habría sido condenado a 4 años de prisión preventiva y además se le había absuelto después, ¿no?, en una segunda instancia. Pero el cómico ha declarado que un vehículo que también se había señalado en el programa Veto a Saber que sería una camioneta por parte de su empresa, que tampoco fue declarada, no estaría registrada su nombre, sino al de los accionistas, ¿no?, de esta misma empresa, y por eso no configuraría dentro de estos antecedentes que habría tenido que consignar. Sin embargo, el hecho gravitante aquí es la sentencia. Vamos a ver cómo se resuelve esto más adelante. Vladimir Cerrón ha vuelto a la escena política, ha estado dando entrevistas, pero todo virtual. Bueno, parece que así es como va a manejar su campaña este 2026. El prófugo líder de Perú Libre ha asegurado que va a candidatear de forma virtual, ¿no?, haciendo estas apariciones en los mítines de Perú Libre a través de videoconferencias. Esto debido a la orden de captura que cae en su contra hace casi 2 años, en la que también se ha publicado una recompensa de $500,000 por su captura. El fundador del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno intentará mantenerse dentro del debate político, buscando ser el próximo presidente del Perú, pero sin tener presencia dentro de la contienda electoral, sin tener presencia física en Lima y en los distintos alrededores, por, evidentemente, esta condena que tiene en su contra.
ya se han presentado las alianzas que van a participar en las elecciones de octubre. Son las elecciones municipales y regionales. Sin embargo, la cantidad de candidatos va a ser realmente descomunal. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ya informó que estas 12 primeras alianzas electorales han presentado formalmente la inscripción para participar en las últimas contiendas electorales de este 2026. Estas alianzas están conformadas por partidos y movimientos regionales que lo que buscan es competir en la competencia subnacional, y las solicitudes todavía están por ser evaluadas y revisadas por el jurado para verificar el debido cumplimiento, ¿no?, ante las instancias electorales. Vamos a ver cómo se resuelve y finalmente quiénes son los que participan en esta última elección. Bien, ya están en nuestros estudios los candidatos a la Cámara de Diputados que van a participar en nuestro panel electoral el día de hoy en el bloque Elige Bien. Maricel, vamos contigo. Así es, además ambos con gran experiencia parlamentaria. Cecilia Chacón, a quien ya conocemos, gestión congresal y va por Fuerza Popular. Y Diego Pomareda, quien también en el Parlamento ha sido asesor del Partido Morado, de Flor Pablo, de Zenaida Solís también, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, con ambos conversaremos esta mañana. Iniciamos el debate del día con Willax. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, el primer punto a tocar sin duda es lo mencionado por el presidente José Gerí en estas últimas horas y la explicación que ha intentado dar de por qué un ministro del Interior está en una reunión, ¿no?, para coordinaciones de una celebración peruano-china, o para hablar de qué temas específicamente. Cecilia, bienvenida. Muchísimas gracias. En realidad yo creo que aquí lo que cabría decir es no aclares que oscureces, ¿no? Cada vez que trata de dar una explicación nos llevamos mucho más sorpresas. Ha pasado de la capucha a los lentes oscuros en otra reunión que nos hemos enterado, y espero pues que esta vez él sí diga exactamente qué hacía ahí, quiénes estuvieron reunidos, cuál fue la agenda, porque las agendas tienen que ser transparentes y es por eso que Fuerza Popular propone en su plan de gobierno un fortalecimiento del Centro de Transparencia justamente para que este tipo de cosas no se den. En este caso en específico, ¿tendría que dejar el cargo, José Gerí? Yo creo que tiene que pasar por un proceso, sin duda. El Congreso lo tiene que citar al Premier, al Canciller, ¿no?, hacer una investigación, y las responsabilidades penales y políticas que tengan que darse, pues se tendrán que dar. ¿A favor de una vacancia, de una censura? Yo creo que eso se tendrá que ver justamente después de las explicaciones, ¿no? Nosotros en Fuerza Popular siempre hemos defendido el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros no hemos puesto al señor Gerí en la presidencia, sino quienes votaron de alguna manera por el señor Castillo, que llevó a Dina Boluarte como vicepresidenta, que constitucionalmente le tocaba. Fuerza Popular pidió adelanto de elecciones en 2 oportunidades. En un principio, después de la caída del señor Castillo, el Congreso no lo aprobó. Constitucionalmente le tocaba a la señora Dina Boluarte y ahora el señor Gerí, por supuesto, y ahora al señor Gerí. Por lo tanto, Fuerza Popular siempre estará con la democracia, y a quien le toque gobernar, si es que el señor Gerí termina siendo vacado o no, que eso lo decidirá el Congreso. ¿De acuerdo con una vacancia, con una salida a puertas de las elecciones? Bueno, primero hay que decir que a nivel constitucional el presidente tiene el deber de transparentar sus acciones. El que no la debe, no la teme. Entonces, una persona que puede tener el manejo incluso del presupuesto público a través de las políticas públicas, naturalmente, podría estar comprometiendo su actuar con empresarios en un momento o en un lugar de oscuridad, como se ha dicho. Entonces, yo diría que hay que esclarecer cuáles son los actos, cuáles son las responsabilidades, cuáles podrían ser las consecuencias de esto, y finalmente asumir una responsabilidad de orden político, que puede ser eventualmente la vacancia. Si esta persona, como el presidente de la República, se le comprueba que hay un tráfico de influencia de por medio, naturalmente tendría que haber una vacancia. Pero lo segundo que se ha mencionado es que ¿quiénes son los responsables políticos de que el señor Gerí está en la presidencia? Sin ninguna duda, bancadas como Fuerza Popular votaron por la vacancia y restituyeron y eligieron en la mesa directiva a una persona como el señor Gerí, que además no solamente estuvo cuestionado por una cuestión de un presunto acto de violación en una investigación, sino también ha tenido cuestionamientos en su actuar en la Comisión de Presupuestos, con actos muy parecidos a los que viene pasando el día de hoy. Entonces, ¿cómo no poder asumir una responsabilidad política
justamente sobre esta persona que está asumiendo el poder, cuando hace unos 3 meses, la misma bancada de Fuerza Popular ha elegido a esta persona con sus votos. Entonces yo creo que hay que ser coherentes. No se puede hablar de defender la democracia si a través de los actos, de los hechos, de las persecuciones políticas, de las votaciones, se ha hecho completamente lo opuesto dentro del Parlamento. ¿Se asume alguna responsabilidad política? Mira, me alegra que el señor Pomareda, acá presente, que es parte del Congreso, porque es asesor de la señora For Pablo. No es asesora de la... Ha sido asesor. Hace un año y medio. Es mentira. Por eso ha sido asesor de la señora... Hay que aclarar eso entonces. Yo vengo haciendo un doctorado. Hace año en el y extranjero, medio disculpa, para aclarar esa información y le permito continuar. Gracias. Yo hace un año y medio no trabajo en el Parlamento, me fui a estudiar un doctorado a Europa y he venido con el ánimo de seguir haciendo investigación, docencia universitaria y ahora ofrecerle una cara distinta al país. Varios años sí en el Parlamento, hace año y medio no. Hace año y medio el señor Pomareda ya no es asesor parlamentario de la izquierda, ¿no? Y de los caviares y de los igual que el partido. Hay que aclarar. Disculpe, no voy a permitir. A ver, lo que pasa es que hay que ir aclarando los temas con orden. Exacto. ¿no? Vamos a escuchar y luego Muchas gracias. Ha sido asesor del Partido Morado, lo acabas de decir tú en la presentación, ha sido asesor de la señora Flor Pablo. Él va a decir que no son ni de izquierda ni caviares, pero la población tiene ya una idea al respecto, ¿no? Y obviamente el señor hubiese querido que la señora Flor Pablo, que era una de las que quería ser presidenta del Congreso, hubiera sido electa, ¿no? Es comprensible, tiene pues un corazoncito hacia la que fue su jefa. Sin embargo, creemos que más allá de los gustos o disgustos, las personas que asuman el cargo, y además también acá aclarar algo... Esta situación viene por la elección del señor Castillo, que puso a la señora Boluarte de vicepresidenta. Fue vacado el señor Castillo, fue vacada la señora Dina Boluarte, y hablamos de responsabilidades cuando fueron partidos como los que con el señor ha trabajado, año y medio, o sabe Dios cuándo, no lo sé, él acaba de decir año y medio atrás, y por los que ha postulado, quienes pusieron en el cargo al señor Castillo. Mentiras, por favor. Yo no postuló al Congreso, señora. Estás postulando ahorita al Congreso. Entonces, llevas el número 1 en el pecho, hijo. No, yo no he postulado al Congreso, señora. Estás postulando. Ya, estás postulando al Congreso por partidos que pusieron a la señora Boluarte, al señor Castillo, que es de donde se desprende toda esta crisis política, ¿no?, en el Parlamento. O sea, pero sí hay que reconocer que pudo haber sido cualquier otra figura y no... Por supuesto, pudo haber sido cualquier persona que hubiera tenido los votos, ¿no es cierto? Vamos... Y el señor Gerí tuvo los votos para alcanzar la presidencia del Congreso y por lo tanto ahora es el presidente encargado, porque el señor Gerí sigue siendo presidente del Congreso con el encargo. Por supuesto, y va hacia Palacio de Gobierno justamente por ser presidente del Parlamento. Así es. ¿Es verdad, Flor Pablo hubiera querido que esté en estos momentos en lugar de José Gerí? En lo absoluto, ella no ha postulado, no ha promovido su candidatura y además en mi caso yo no tengo dueños sobre los cuales recibo órdenes. El partido en el que yo estoy es un partido democrático, con gente que ha sido elegida por su propia militancia. O sea, Fuerza Popular, ¿no? Bueno, pareciera que en este caso, dentro de la lógica de la señora Chacón, uno tiene que, porque trabaja con alguien, tiene que cumplir, digamos, ser un actor político, ser un operador. No es el caso. La congresista Flor Pablo nunca dijo que quería ser presidenta y además yo he dicho públicamente que una opción razonable en ese momento era el señor Quiabra, por ejemplo, públicamente, pero... Ahora, cuando se salió a la luz el tema de los tweets, en la explicación pública sí mencionó usted y dijo, bueno, yo pongo esta posición que va en la línea de mi congresista Flor Pablo. Exacto. Una cosa es defender la democracia, defender la reforma educativa, decir que la Junta Nacional de Justicia se destituyó de forma inconstitucional, como luego la ratificó los miembros del jurado, o mejor dicho, del Poder Judicial. Y otra cosa muy distinta es promover una candidatura de una persona desde el trabajo. Ahora, permítame explicarle, de repente muchas personas que nos están viendo no saben acerca de estos tweets. Incluso lo llevaron a un tema administrativo.
renunció usted antes de que se diera una decisión por parte justamente de este tema, en el que hablaba siendo asesor de manera pública sobre lo que estaba ocurriendo desde su perspectiva frente al Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Exacto. ¿Es verdad? Sí, ahí voy a aclarar algunas cosas, si me permite, porque se han dicho 3 mentiras, y esto voy a aclararlo. Yo hace 1 año y medio no trabajo en el Congreso, lo primero. Lo segundo, nunca he postulado al Congreso. Y lo tercero, jamás me he identificado con ideas de izquierda. Yo vengo perteneciendo a un partido de derechas liberales, derechas en lo político, en lo económico, en derechos civiles. Una derecha democrática. Flor Pablo le parecía una de derecha. Yo represento un partido de derecha liberal. Flor Pablo es una persona de centro democrático que jamás ha enfrentado, por ejemplo, ningún tipo de acusaciones como otras personas que vienen candidateando al Parlamento lo vienen haciendo. Y lo otro es que yo he venido representando siempre a, digamos, partidos o líderes que son democráticos y que no son mercantilistas. Eso me diferencia. Yo estoy aquí, en este momento, frente a las cámaras, para decirles que vengo a renovar la política. Vengo a presentar rostros nuevos y prácticas diferentes, para que justamente personas que han estado 3 periodos parlamentarios en distintos momentos no hayan podido solucionar las cuestiones de criminalidad, del crimen organizado. ¿No? Acotando, con el mismo partido. Eso... Ok, 3 veces con el mismo partido, incidiendo lo mismo, con las mismas formas y tratando de solucionar los problemas que estamos al día de hoy con los mismos rostros. Entonces lo que yo estoy planteando es personas nuevas en política, por un país en el que valga la pena quedarse y sobre todo enfrentando el abuso de todo tipo, el abuso político, constitucional, de la mafia educativa, de la mafia criminal y sobre todo del Estado, pero también del mercado. No hay que ser antidemocráticos ni mercantilistas. Esa es la apuesta de Libertad Popular. Es evidente que todo lo que ha mencionado se refiere a Cecilia Chacón, ¿no? Que si cuestionamientos, que si vienen de... Usted ha mencionado que Fuerza Popular... Yo no lo tomo personal, ¿ah? Fuerza Popular ha mencionado usted forma parte de una coalición autoritaria. Por supuesto, dice, sin ¿no? ninguna duda. ¿Considera que Fuerza Popular es... Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? El señor Pomareda viene aclarando varias cosas, ¿no? Necesita aclarar varias cosas. Felizmente que tú mencionaste... Chacón, felizmente que tú mencionaste el tema del tuit, ¿no? Porque si no hubiera dicho que él nunca estuvo de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Y tuvo... que no lo mencionó usted, pero en fin, él habla, sí, por supuesto, desde su juventud, desde su experiencia parlamentaria, porque él siendo asesor de la parlamentaria Flor Pablo, ¿no? Ha sido parte también de este Congreso, donde ha podido también a través de ella hacer algunos cambios, me imagino. Por eso me sacaron, porque era incómodo el poder. No, sí, porque no, pero no fue una renuncia. Las reglas, ¿ah? Una renuncia. Fue una renuncia antes que lo despidan porque, claro... Era un proceso disciplinario de 1 año en el que me vinieron persiguiendo, acosando, porque yo trabajaba con la congresista Flor Pablo para parar ciertas irregularidades que estaba dando el Congreso a nivel educativo, el tema de la bicameralidad con la reelección parlamentaria, que la población se opuso y pusimos una cuestión previa, y eso no me lo perdonaron a mí como asesor, porque yo emitía unos tweets, además yo era profesor universitario, y emitía opiniones públicas que al Congreso no le gustaba. Y en este Congreso, a cualquier persona que se le oponga, cualquier persona que incomode al poder, tenían que destituirlo, como pasó con Soraya Ábalos, como pasó con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como pasa con los asesores incómodos. Señor Pomareda, que desde su posición de asesor, digamos, daba más escozor que incluso los propios parlamentarios. Era parte de un equipo que justamente ponía en jaque a, digamos, las movidas políticas del Parlamento, y a toda persona que resulte incómoda la sacaban, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos. ¿Considera de repente con su experiencia parlamentaria que puede ser así? El congresista, perdón. Ya me dice congresista, muchas gracias. Se cree congresista, no me creo, por lo que soy estoy un ciudadano escuchando. joven que quiere dar una oferta al país. Por lo que estoy Gracias escuchando, el señor Diego Pomareda cree o ha creído que él iba a desestabilizar de alguna manera y que por eso lo han despedido, y lo que no dice es que muchos asesores de diferentes partidos han pasado por la misma situación sin importar de qué partido cuando lanzan estos tweets, porque primero justamente se tiene que investigar si fue en horario de trabajo, si no fue en horario de trabajo, porque obviamente yo defiendo la libre opinión, Perdón, pero si no me interrumpe... Disculpe, adelante. Muchas gracias.
Lo ideal es que los asesores en cualquier sentido de cualquier partido político se abstengan, ¿no? De alguna manera en sus horarios de trabajo, que no sé si habrá sido el caso del señor Pomareda o no. Por eso es que entran en un proceso disciplinario, ¿no? Y él decidió, por lo que dice, ¿no? Porque yo no he seguido sus tweets de cerca, ni tampoco saber de que si los despidieron o no lo despidieron, etcétera. Él dice que prefirió renunciar antes que lo despidan, ¿no? Yo sí creo que la disciplina, el orden, debe de venir de todos lados, ¿no? Y yo personalmente, las 3 veces que he sido congresista efectivamente, y creo que esa experiencia es lo que ahora se necesita para poder tener un Congreso que de alguna manera esté al nivel de las necesidades que tiene la población. Ahora, vamos a ese punto, porque lo ve usted negando, ¿no? Con la cabeza. La pregunta fue sobre el autoritarismo parlamentario y que no lo respondió, ¿no? Ahora también quiere conducir. ¿No? Ahora también quiere conducir. ¿Se siente parte o no de un grupo autoritario? Me dijo que no. No, de ninguna manera. Ahí está la respuesta. Nosotros tenemos, antes que responda el señor, lo que nosotros tenemos es un partido disciplinado, es un partido organizado, ¿no? Yo creo que ni siquiera el señor Pomareda, con todo ese entusiasmo que tiene, podrá negar que Fuerza Popular en estos momentos es el partido más organizado, más disciplinado y grande que hay en el país. ¿Lo confirma? Disciplina y trayectoria y experiencia, ¿para qué? O sea que sí acepta que tenemos disciplina, trayectoria y experiencia. Pero para generar inestabilidad política, para generar, cercenar libertades, para afectar y erosionar la institucionalidad democrática, para elegir al abogado de Cerrón en la Defensoría del Pueblo. Para eso tienen experiencia. Para ese tipo... ¿Han elegido al abogado? No, mira, nosotros, lo que pasa es que el señor Pomareda tiene una confusión, a pesar que él ha trabajado en el Congreso tanto tiempo, mismo, no sé tanto tiempo, ¿no? Voy a responderlo de autoritarismo parlamentario, si me permite. Si tú me permites terminar... Es que no respondí, no terminé de responder. Ella me hizo una pregunta después. Bueno, tú dices. Uy, gracias. Justo me están hablando por interno. Sí. Creo que me perdí un poco. Entonces, autoritarismo parlamentario. Momento de la conversación, tengo la hipótesis, por favor, pónganme. Digo, autoritarismo parlamentario por 4 razones. Primero, porque se genera leyes para favorecer la impunidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para que prescriban delitos, por ejemplo, para que no se pueda perseguir a personas por crimen organizado. Eso es lo primero. Autoritarismo parlamentario, segundo, porque se quiere generar un sistema para salirse de los controles supranacionales del sistema interamericano de derechos humanos, para cercenar las atribuciones y competencias del Poder Judicial. Tercero, para permanecer en el poder, reelección parlamentaria, eliminar las PASO, por ejemplo, y por último, con estas leyes pro crimen y que debilitan derechos ciudadanos, como derechos del referéndum, por ejemplo, como derechos de las libertades de expresión, como en mi caso, persecución política a los opositores. Eso es un autoritarismo parlamentario y quien lo encabeza es Fuerza Popular. O sea, nosotros, el señor Pomareda cree que sus tweets han sido tan desestabilizadores, ¿no?, para la seguridad nacional, que hay que perseguirlo. Yo creo que un poquito más de humildad no le vendría mal, ¿no? Con la juventud. Eso lo estudió en el extranjero, te lo cuento. En Rusia. En el extranjero. En Rusia, en Hungría, en Polonia, en Ecuador, generan un sistema. No me deja hablar. Bueno, adelante, por favor. Bueno, yo lo que les pido es, empezando, Cecilia, un resumen, ¿no? Porque ya el tiempo nos está ganando, de por qué, digamos, porque ambos están encontrados en o la experiencia o lo nuevo, ¿no? ¿Experiencia para qué? Entonces, yo personalmente creo que tanto la experiencia como la juventud son necesarias, sin duda alguna, para un próximo Congreso, ¿no? Pero una juventud un poco tranquila, calmada, que sume, que no esté siempre atacando, sino sumando, y que no mientan, ¿no? Porque, por ejemplo, las mal llamadas leyes pro crimen son totalmente falsos. El señor, que no sé si será abogado, me imagino que sí, habla de lo que es, por ejemplo, que no prescriban los delitos, ¿no? La prescripción, estamos hablando y se habló de prescripción de militares, por ejemplo, y yo lo sustento. Lamento mucho que el señor Pomareda, nuestros héroes nacionales,
¿no? Que han sido miembros de la policía y del ejército, crea que deben de ser perseguidos hasta el día que mueran, cuando ellos lo que han hecho es liberarnos del sanguinario terrorismo, del que yo creo que muchos partidos, de acuerdo, pero parece que el señor Pomareda no, de muchos de los partidos, muchas, tengo acá Vamos un a cerrar zumbido. en 2 segundos, por favor. Tengo acá un Cecilia, que ya zumbido. tenemos que dar pase a Dios. Nosotros creemos realmente en que la presunción de inocencia, el debido proceso, que el Estado no debe de perseguir a las personas hasta el fin de sus días. Y es mentira de las leyes pro crimen, porque el señor Pomareda, para nosotros, tanto en las Fuerzas Armadas como la policía, a diferencia de la señora Ford Pablo y el Partido Morado, Entendido, Cecilia. Muchas gracias. Vamos, Diego, por favor. Sí, para cerrar. Bueno, este es el tipo de política que quiero cambiar llegando al Congreso. Una oferta distinta, rostros nuevos, prácticas diferentes. Personas que simplemente no vienen con una proclama política, vienen a defender ideas, vienen a defender programas, vienen a defender la libertad popular, libertad en lo civil, en lo político, en lo económico. Hay que cambiar la política y no hay que permitir que el 45% de los jóvenes en este momento se quieran ir del país, por un país en el que valga la pena quedarse y no permanecer con las mismas de siempre. Muchísimas gracias a ambos. Creo que este tipo de debates nos sirven para descubrir entre ustedes mismos, es muy poca mi intervención, temperamento, la ¿no? verdad, El temperamento para de las descubrir personas. realmente quiénes son los candidatos. Y el temperamento de las personas. Que nos Yo creo que proponen. es muy importante también, el temperamento de las personas. Y aquí estamos para ponerlo en sus pantallas para que usted tome la mejor decisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por la paciencia y por el buen humor. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora sí, los deportes con Omar Ruiz de Somos Cursi. Gracias, Maricel. Bueno, ganó Alianza Lima y así cerró con una buena imagen su primer torneo del año. Este torneo amistoso internacional. ¿Cuándo no? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero está sorprendiendo y se está ganando el puesto ante además Federico Girotti, que no convence. Además reapareció Ramos y anotó. Ganaba Alianza 1-0. Acá hay un mal cierre de Zambrano, que me parece que piensa más en el contacto físico que en evitar que pase el balón. Y así llegaba el gol del Colo-Colo. Estamos ya en... Ah, no, estos son los cambios. Estos son los cambios. Entra Ramos a la cancha. Se había producido el empate de Marcelo Correa tras un mal cierre de Carlitos Zambrano. Y acá el jugador de Alan Cantero. La potencia de Cantero, el desborde del argentino. Qué bien desborda Cantero y aparece primera vez que toca la pelota. Ramos y anota de cabeza. Marca el 2-1. Después empata Marcelo Correa. Y a los 82, mira la potencia. La potencia del argentino con ese golazo. Alan Cantero anotando el 3-2. Mete la pierna fuerte, pisa pelota. Va como un camión. Pasando por Ticlio, rumbo a Matucana, y ahí mete el fierrazo de derecha. Paolo Guerrero habló después del partido. Bien, Paolo, a los 42 años sigue haciendo la diferencia. Miren, Castillo con toda su velocidad y potencia, y la definición de crack de Paolo, que habló después del triunfo de Alianza con la prensa. Vamos a escucharlo. Bien, también bien Jairo Vélez, no está en el resumen, pero bien Jairo Vélez en su puesto. Vamos ahora con Universitario de Deportes, que se enfrentó al Boys. Acá se la pierde la orejita a Flores, cabezazo de Benedetto. Responde bien el arquero del Boys, Steven Rivadeneira. Miren el tapadón de Caico. Ay, la oreja, te está quedando sola, orejita Flores. Y ahora toda la potencia de Ancajima por la derecha. Responde bien de nuevo el arquero del Boys, Rivadeneira. Muy fuerte, muy potente Ancajima por la banda derecha. De nuevo Ancajima está con perfil zurdo. Y el centro, la bajada de la oreja, la media vuelta de Alex Valera. El 9 de Universitario jugó 3 tiempos de 30 minutos. Estuvo en los 3 tiempos Valera. Y acá viene el gol del Boys, de penal para la victoria del Boys. La falta fue de Caín Fara. Caín Fara
el protagonista del encuentro. Es bien intenso, se lleva carne, hueso, langoy, todo se lleva Caín Jara, pero cómo mete. Y ahora, bueno, por la noche se conoció que Universitario tendrá un nuevo refuerzo, Miguel Silveira. Me dice que ya aterrizó en Lima. ¿Ya está en Lima? Ya está en Lima, viene de Japón, jugó en Brasil, 22 años. Era un gran prospecto, pero claro, ¿cómo que era? Es un gran prospecto. Si tiene 22 años, ya en las redes sociales los hinchas de la U dicen no, anotó un solo gol la temporada pasada, se fue al descenso en Japón, pero bueno, es una apuesta de la U, de Álvaro Barco, quién sabe, la rompe en el fútbol peruano. Y ahora rapidito, Cesaringa, ahora sí confirmado, se cerró su pase, no se iba al Watford de Inglaterra, Grecia, no, ya estaba cerrado. Era presión para los directivos del Kansas City, creo yo. Cesaringa se va a la Major League Soccer, $1.700.000. Leía en la mañana que la U solo el 60% porque se queda con el 10% del pase. Igual, la U pagó $60.000 por su pase y lo vende en $1.700.000. Tremendo negocio. Y hablando de la U y de los ex-U, Raúl Ruiz Díaz homenajeado en México por el Morelia. El Morelia lo salvó del descenso con un gol histórico. Salió goleador del equipo. Ahí está con el Chorri Palacios. Corrillano. ¿Cómo decir Corrillano en la camiseta? Es Chorrillano. Chorrillano. Ahí se equivocaron la impresión. Y de pelota de Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid. ¿Qué noche habrá pasado Brahim Díaz? Esto pasó en las tribunas cuando se cobra ese penal a favor de Marruecos. Los hinchas de Senegal se querían meter a la cancha. La policía lo evitó y los disturbios en Rabat. Esto nadie entiende. Tema de brujos, de brujería, de magia negra, como lo dice la prensa africana. ¿Qué pasaba con la toalla que utilizaba el arquero de Senegal, de Edouard Mendy, el arquerazo ex Milán, ahora en el Al-Ahly? ¿Por qué los recogebolas marroquíes querían quitarle como sea la toalla? ¿Qué tenía esa toalla embrujada? Que se peleaban para arranchársela, para quitársela. Bueno, ya investigaremos. Olvídate de la incómoda ginecomastia masculina con la evolución de la técnica operatoria del doctor Yuri Arroyo y su staff de especialistas en la clínica Bellaforma. Desde adolescentes de 14 años que sufren por la incómoda ginecomastia, ahora cambia tu vida, anda a la playa contento, a la piscina, gimnasio. Dile adiós a esa pesadilla, síguelos en redes como Ginecomastia Láser Perú o llama al teléfono que va a aparecer en pantalla, al teléfono de la clínica Bellaforma, que es el número 987-677-672 y cambia tu vida. Nada más en los deportes, pero regresamos a la mesa central. Gracias, buenos días. Gracias, Omar. ¿Qué hacemos? Vamos a un breve corte comercial y volvemos.